David abrió el buzón y encontró un sobre sin remitente. Lo desdobló con cuidado. Al leer la única frase escrita a mano, un escalofrío recorrió su espalda. Si lees esto, ya sabes demasiado. El viento golpeaba suavemente las ventanas, pero no había nadie afuera. Su apartamento estaba vacío, silencioso. Todo parecía normal, demasiado normal. Entonces lo notó. Su reloj de pared marcaba las 11:59, y aunque los segundos pasaban, la aguja permanecía inmóvil. David frunció el ceño. Un pensamiento irracional cruzó su mente. Esto no puede ser real. Pero incluso lo imposible comienza a sentirse real cuando la mente intenta comprenderlo. Exploración del apartamento y primeras incongruencias. Recorrió el apartamento con pasos cautelosos. Todo estaba en orden, salvo pequeños detalles que no podía ignorar. La nevera estaba llena de comida que no recordaba haber comprado. El agua del grifo tenía un leve tono rojizo que desaparecía al segundo. Su computadora mostraba archivos nuevos que él no había creado, con nombres de personas que conocía y fechas futuras. Abrió su agenda. Estaba llena de anotaciones que no recordaba haber escrito. Cada línea era precisa, detallada, imposible de haber predicho. David intentó racionalizarlo. Debe ser una broma, pensó. Pero incluso las bromas pueden convertirse en pesadillas si la lógica las respalda. Mientras hojeaba la agenda, David notó algo que le heló la sangre. Fechas exactas de accidentes de amigos y familiares. Algunos ya habían ocurrido. Otros, aún no. Su teléfono vibró. Era un número desconocido. Contestó. Silencio. Y luego, un susurro. Te hemos estado observando. David miró alrededor. No había nadie. Pero la voz había venido de algún lugar que parecía lógico, como si su propia mente estuviera hablando por él. Intentó encender la televisión. Todo estaba en silencio, excepto por un canal que no recordaba haber sintonizado, mostrando solo un reloj gigante marcando su minuto exacto de muerte futura. David empezó a seguir los patrones de la agenda. Cada intento de cambiar el futuro parecía reforzar la secuencia. Sombras se movían en ángulos imposibles. Personas repetían palabras que él no había dicho todavía, pero que sabía que pronunciaría. Cada movimiento que tomaba lo acercaba más al resultado que intentaba evitar. Una noche, encendió todas las luces y trató de analizar cada sombra. Entonces las vio. Manchas de sangre formaban ecuaciones exactas en las paredes, como si alguien hubiera calculado su miedo hasta el último detalle. El terror se volvió racional. Su lógica estaba atrapada en un bucle que lo cazaba, y no había manera de romperlo. Cada intento de sobrevivir solo confirmaba su condena. Desesperado, David decidió salir del apartamento. La calle estaba vacía, silenciosa, pero todo parecía seguir un patrón calculado. Los semáforos cambiaban justo para detenerlo. Los vecinos repetían sus pasos anteriores, exactos. Cada intento de escapar lo llevaba al mismo punto. Su apartamento, exactamente a tiempo para presenciar otro evento imposible. Comenzó a notar figuras que se desplazaban en la periferia de su visión. No eran monstruos, no eran sombras, eran cálculos de la realidad misma que lo seguían con precisión matemática. La mente de David se quebró un poco más. Cada pensamiento, cada duda, cada decisión, estaba controlada por la lógica que lo cazaba. David se arrodilló en la calle. No había escapatoria. La lógica no fallaba. Cada movimiento que hacía estaba previsto. Al levantar la mirada, vio un reloj enorme en el cielo, marcando el minuto exacto de su muerte. Todo estaba alineado, la secuencia, el cálculo, el patrón. Entonces lo entendió. No podía escapar. La lógica lo estaba cazando, y su mente había sido la trampa desde el principio. David se sentó, aceptando su destino. La lógica no miente. Todo tenía sentido, incluso la muerte que venía por él. La cámara se aleja, mostrando el apartamento vacío. Todo en silencio, hasta que un detalle aparece. En el espejo, un mensaje escrito con un dedo invisible. Bienvenido a la secuencia. El terror no había terminado. Y por un instante, sentiste que podría estar observándote a ti ahora mismo. Observación del entorno. David permaneció sentado, sin moverse,
mientras sus ojos recorrían el apartamento. Cada sombra parecía desplazarse siguiendo un patrón imposible. Cada reflejo en el cristal le mostraba algo que no estaba allí hace un segundo. Intentó respirar profundamente, pero cada inhalación parecía sincronizarse con un tic-tac que no pertenecía al reloj, sino a algo externo, algo que calculaba su miedo. Detalles minuciosos que incrementan paranoia. Cada objeto en el apartamento parecía haberse reacomodado solo. Las sillas cambiaron de ángulo. Los libros sobre la mesa formaban palabras que él no recordaba haber escrito. Una corriente de aire movió una cortina, y por un instante, creyó ver una figura observándolo desde el marco de la ventana, pero cuando parpadeó, no había nadie. David comprendió que cada microdetalle estaba diseñado para hacerlo dudar de su propia mente, para convertir la lógica en su peor enemigo. Sensaciones físicas extremas. Comenzó a sentir un frío que no provenía de la temperatura, sino del ambiente mismo. Sus manos temblaban, su corazón latía en un patrón que parecía sincronizado con el tic-tac imposible del reloj. Intentó levantarse, pero sus piernas se sentían pesadas, como si el suelo mismo estuviera calculando la fuerza necesaria para mantenerlo inmóvil. Cada movimiento que intentaba hacer solo reforzaba la secuencia que lo mantenía atrapado. La lógica se convierte en amenaza directa. David notó que el reloj en el cielo avanzaba a pasos exactos, marcando no solo su muerte, sino cada segundo restante con precisión matemática, y él podía predecirlo. Cada tic era un recordatorio. No había escape posible. Se dio cuenta de algo peor. La secuencia no había terminado con él. Cada sonido, cada sombra, cada objeto, estaba diseñado para involucrar a alguien más. Alguien que lo observaba leer la historia. Alguien como el espectador que ahora escuchaba sus pensamientos. La lógica se extendía más allá del apartamento. Estaba en el aire, en el silencio, en la mirada de cada ventana. Y nadie podía escapar de ella. Paranoia y confusión total. Comenzó a cuestionar todo. ¿Su nombre era realmente David? ¿El apartamento existía o era un cálculo de su propia mente? Cada pensamiento que tenía ya había sido pensado antes, y cada duda llevaba directamente al próximo paso de la secuencia. El miedo ya no venía de sombras, ni de ruidos, ni de sangre. Venía de la certeza absoluta de que cada acción, cada decisión, cada segundo de vida estaba predestinado y controlado por algo superior y lógico. Y tú, que escuchas esto ahora, empieza a mirar a tu alrededor. Cada sonido que ignoras, cada sombra que piensas que es normal, podría estar siguiendo el mismo patrón, observándote. La lógica no olvida, y nunca falla. Antes de que todo terminara, David recordó algo que leyó hace años en un periódico antiguo, un caso que nunca olvidó. En 1973, un matemático en Alemania desapareció sin dejar rastro. Lo curioso no fue solo su desaparición, sino los papeles que dejó atrás. En ellos había ecuaciones que predecían con precisión fechas exactas de accidentes y desapariciones de personas conocidas, algunas que ni siquiera había visto en su vida. La policía pensó que eran coincidencias. Pero con el tiempo, cada predicción se cumplió con escalofriante exactitud. David comprendió entonces que él no era el primero. Y tal vez, tampoco sería el último. Porque la lógica puede ser más cruel que cualquier monstruo. Si este relato te hizo dudar de tu propia realidad, imagina lo que podría estar observándote ahora. No olvides suscribirte para no perderte más historias que juegan con la lógica y la mente. Déjame un comentario contándome qué parte te aterrorizó más, o si alguna vez has sentido que la realidad no sigue tus reglas, porque esta historia no termina aquí. Y quizá la próxima vez, la secuencia te toque a ti.